Eso, así. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Qué alegría, qué gozo que es estar con ustedes en esta noche acá. Dios les bendiga y damos gracias a Dios junto a mi esposa, que voy a presentar. Por favor, mi amor, te puedes poner de pie. Ella es mi esposa, Consuelo Torres. ¿Listo? La mayoría de ustedes lo conocen. Mi esposa, hace 2 o 3 días atrás cumplimos 30 años de casados. 30 años de casado, qué paciencia, Dios mío, de ella, no mía. Entonces, gracias a Dios. Tenemos 2 hijos, Laura y Nicolás, para los que nos conocen, ellos 2 están en estos momentos en Palabra de Vida Argentina, estudiando, así que hemos iniciado una nueva etapa de nuestro matrimonio solitos. Así que damos gracias a Dios por eso y estamos bien. Para los que no conocen, mi nombre es Joaquín, yo vengo del país más lindo que hay en el mundo. Después de Colombia. He aprendido a decir eso. Yo soy chileno, llegué hace 19 años atrás aquí en Colombia, ¿listo? Y gracias a Dios me he ido adaptando lentamente a algunas cosas acá en Colombia. Pero hay 2 cosas que todavía no me he podido adaptar. No sé si usted me entenderá. ¿Cuántos de acá les gusta el plátano maduro con bocadillo y queso? Bueno, a mí no. Todavía no me entra en mi cabeza cómo comen eso. Pero bueno, está bien, hay que entenderlo, es parte de la cultura. Como también, ¿cuántos de acá cometen el sacrilegio de echar el queso en el chocolate y lo derriten? ¿Cuántos de ustedes? No. En la iglesia donde yo soy pastor de la iglesia de Pontevedra, está prohibido cuando hacemos actividades que los hermanos echen el queso en el chocolate. Y aquellos que lo hacen son puestos en disciplina. Entonces, todos, tanto chilenos como colombianos, tenemos muchas cosas en común de parte de la cultura y hay muchas cosas diferentes. Por ejemplo, ¿ustedes saben cómo les llaman en Chile a los cristianos evangélicos? ¿No saben? Bueno, yo se los voy a decir. Canutos. Canutos. Ahí van los canutos. Si usted va por la calle con una Biblia y lo quieren decirle en una forma despectiva, a usted le van a decir, ahí van los canutos. Nunca olvido la primera vez que yo fui a una iglesia cristiana, evangélica, la iglesia bautista de la Castrina, el sector donde yo vivía, y tomé por primera vez mi Biblia, y tomé el brazo de mi madre, y me dijo ella, acompáñame a la iglesia cristiana, ella ya asistía, y yo voy, me pongo la Biblia acá, tomo del brazo de ella y salgo, me dirijo hacia la iglesia con ella, y en la esquina de mi barrio estaban parados 3 de los delincuentes con los cuales yo me juntaba. Yo me juntaba con 3 delincuentes más, ¿listo? A ver pasar la vida. Yo vivía porque el aire era gratis, me decía mi mamá. Y yo me juntaba con esos 3. Y cuando me ven pasar con la Biblia, ellos me apuntan, Joaquín, ¿ahora eres canuto? ¿Y por qué le dicen canuto? Es una forma ofensiva, despectiva de llamar a los cristianos evangélicos. ¿Por qué? Porque en el año 1900, en el norte de Chile, hubo un misionero americano llamado Jorge Canut, el cual, arriba de un caballo, corría por los pueblos regalando Biblias. Entonces, este misionero americano era conocido por Jorge Canut, que era su nombre, pero en forma burlesca le decían Jorge Canuto. Entonces, en Chile, a los cristianos, evangélicos cristianos, en forma despectiva, se les dice canutos. Yo no sé en Colombia cómo les dirán, pero quiero comenzar esta serie de estudios con ustedes, a los cuales doy gracias a los pastores o líderes de la iglesia. Quiero comenzar con la primera vez que a unas personas les llamaron cristianos. ¿Cuántos? No me levante su mano. ¿Cuántos de acá son cristianos? No levante su mano. Si yo me pongo a preguntar
en cualquier lugar, ¿cuántos son cristianos? Más del 90% levantaría la mano diciendo, yo soy cristiano. Y capaz que usted dice, yo soy cristiano. Pero vamos a ver a la luz de la Biblia quiénes son realmente cristianos. Una persona me dijo una vez, yo soy cristiano. Todos somos cristianos. La Biblia dice que no todos son cristianos. Y necesitamos entender a la luz de la Biblia quiénes son los verdaderos cristianos. Yo le pido que oremos. Cierre sus ojos, por favor. ¿Por qué cerramos nuestros ojos para orar? Para no distraernos. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos pedir tu gracia, tu bendición, para lo que vamos a aprender en esta noche alrededor de tu palabra. Utiliza, Señor, este pecador perdonado, Señor, y que sea voz de Dios, no de hombres. Y te damos gracias por este tiempo que vamos a compartir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo le pido que abra su Biblia en Hechos capítulo 11. Si usted tiene Biblia, ábrala por favor, porque así es la única manera que usted podrá comprobar que lo que se está diciendo está aquí en la Biblia. Y como dicen aquí en Colombia, no traga entero, sino que usted puede leer lo que va diciendo la Escritura. Hechos capítulo 11, desde el versículo 19, voy a leer hasta el versículo 26. Dice la Biblia, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó, ¿cómo? Cristianos por primera vez a Antioquía. Este grupo de personas que estaba aquí en la iglesia de Antioquía se les llamó por primera vez cristianos. Fíjese usted. Ahora, permítame resumirle un poquito el libro de los Hechos en la Biblia. El libro de los Hechos fue escrito por un escritor no judío, el doctor Lucas. Tiene 28 capítulos, muchos capítulos tiene. ¿Cuántos? 28. Pero yo se lo voy a enseñar en 3 acciones para que usted se sepa el libro de los Hechos así. ¿Listo? Perfecto, listo. El que lo agarra, lo agarra. Listo. Ahí tiene los 28 capítulos del libro de los Hechos. ¿Ya lo captó? Lo voy a hacer en cámara lenta. ¿Ya lo captó? No, algunos colombianos son muy pilos. ¿No? ¡Listo! Hechos 1, Jesús sube. Hechos 2, el Espíritu Santo baja. Y de Hechos 3 a Hechos 28, los discípulos se esparcen predicando el Evangelio. ¿Ve qué fácil? El libro de los Hechos es un libro que habla muchas veces de primeras veces. Usted va a ver muchas veces cosas que en el libro de los Hechos pasaron por primera vez. Ejemplo, la primera persecución de los cristianos aparece en el libro de los Hechos. Primera iglesia cristiana
en el libro de los Hechos. Primer viaje misionero en el libro de los Hechos. Primer mártir que muere por causa de la fe, Esteban, en Hechos. Pero aquí encontramos que a este grupo de personas se les llama cristianos por primera vez. Y desde ahí se comenzaron a llamar, a ciertas personas se les comenzaron a llamar cristianos. Hoy todo el mundo es cristiano. Todo el mundo es cristiano. Los mormones son cristianos. Los testigos de Jehová, sin intención faltar el respeto, son cristianos. Todo el mundo es cristiano. Murió, fue al cielo porque era cristiano. Todos los que mueren van al cielo. Fue el más malo de todos, pero se fue al cielo. Y en el fondo era una buena persona. La Biblia no dice eso. La Biblia enseña quién es verdaderamente un cristiano. Yo por muchos años pensé que era cristiano. ¿Por qué? Mi mamá asistía a una iglesia cristiana, evangélica. Y ella me decía a mí y a mi papá, acompáñame. Yo le decía, ¿qué voy a acompañar? Yo me voy a aparecer por esa iglesia. Y el único versículo que yo me sabía estaba en el libro de los Hechos, que decía, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces yo decía, si mi mamá va y ella cree, yo también soy salvo. O sea, yo también soy cristiano. ¿Estaba en lo correcto? No. Puede que aquí haya una persona que diga, yo soy cristiana desde que nací. O yo soy cristiana porque leo la Biblia. O yo soy cristiana porque voy a una iglesia. Yo soy cristiano porque me porto bien. No, mis amados hermanos. Porque o si no, cuando usted va a un taller mecánico, entra al taller mecánico, usted no es mecánico. O que usted vaya a una iglesia cristiana no significa que usted sea cristiano. Entonces, en esta noche vamos a ver por qué a estas personas se les llamó cristianos. Y estaban en una ciudad llamada Antioquía. Yo me imagino que estas personas, cuando iban pasando por ahí, los otros dirían, ahí va un cristiano. ¿Y por qué hacían esa diferencia? Porque la Biblia dice que los cristianos se reconocen. Se notan cuando son cristianos. Y vamos a ver rápidamente las 800 características. No, ¿se imagina usted? ¿Vemos 800? No, vamos a ver 5 nomás. Las 5 características de por qué fueron llamados cristianos. ¿Listo? Vamos a ir rápidamente. Vamos a comenzar, en primer lugar, en el versículo 21. La primera característica, la primera razón por la cual eran llamadas cristianos, así, versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó. ¿Y qué pasó después? Y se convirtió, ¿a quién? Al Señor. La primera razón por la cual fueron llamados cristianos es que estas personas se convirtieron en cristianos. Queridas personas, uno no nace siendo cristiano. Uno no es cristiano porque lee la Biblia. Aquí vamos a encontrar que hubo un momento, mírenme acá por favor, hubo un momento, hubo un día, hubo una hora, hubo un lugar en donde esa persona se convirtió al cristianismo. Hace muchos años atrás aquí en Colombia, como en varios lugares, los carros a gasolina, algunos que querían ahorrar, pusieron gas. Y usted veía los letreros así, convierta su carro de gasolina a gas. ¿Y qué pasó con ese carro? Hubo un cambio, dejó de funcionar como gasolina y pasó a gas. La palabra convertir aquí significa que en su vida hubo un momento, hubo una hora, hubo un lugar en donde usted
se convirtió al cristianismo. ¿Y cómo? Usted tuvo que tener una conversación con Cristo. La palabra convertir significa que usted giró, venía caminando en esta dirección, escuchó el mensaje del Evangelio y su vida giró y se convirtió a Cristo. Muchas veces le he preguntado a las personas, ¿tú por qué eres cristiano? Bueno, porque mi mamá lo es. No porque mi papá es. No porque yo desde pequeñito me llevaron a la escuela dominical. No, eso no significa que usted es cristiano. Usted es cristiano cuando usted un día, una hora, un lugar, tuvo una conversación con Cristo. El 17 de mayo de 1988, a las 11:17 de la mañana, por la gracia de Dios, yo tuve esa conversación con Cristo. Alguien me dijo, Joaquín, eres pecador. Y yo le dije, sí, es verdad. Vas a ir al infierno a pagar por tus pecados. Yo le dije, sí, es verdad. Cristo murió por ti. Él murió y resucitó para pagar por tus pecados, me dijeron. Y yo le dije, ¿y qué tengo que hacer? Y esa persona me dijo, lo único que tienes que hacer es hablar ahí con Cristo en el silencio de tu corazón. ¿Y qué le tengo que decir? Le tengo que decir, Señor Jesús, tú moriste por mí en la cruz, paga por mis pecados, sálvame del infierno, dame la vida eterna. Y en ese momento exacto, a las 11:17 de la mañana, yo hablé con Cristo. Él perdonó mis pecados. Él me dio la vida eterna y a partir de ese momento la Biblia dice que Cristo vive en mí. Desde ese momento me convertí ¿en qué? En un cristiano. La Biblia dice que estas personas eran cristianos porque en primer lugar se convirtieron al cristianismo. Le voy a hacer una pregunta en esta noche. ¿Recuerda el día, la hora, el momento, el lugar en donde usted se convirtió en cristiano? Hay personas que me han dicho, pastor, yo no me acuerdo ni el día ni la hora. Bueno, está bien, puede ser. Pero ¿te acuerdas con quién hablaste? Y lo más importante, ¿te acuerdas lo que le dijiste a Cristo? No, yo no me acuerdo lo que le dije a Cristo. Si tú no te acuerdas lo que le pediste a Cristo, significa que no hay salvación. ¿Por qué? ¿Qué le tengo que pedir a Cristo? Que Él perdone todos mis pecados, que Él me salve del infierno y que Él me dé la vida eterna. Desde ese momento me convertí en un cristiano, por la gracia y misericordia de Dios. ¿Por qué es tan importante que usted se acuerde del día, la hora, el lugar y lo que habló? Porque en ese momento usted hizo lo siguiente, un giro, y ahora es un cristiano. ¿Sabe usted lo que significa la palabra cristiano? La palabra cristiano significa pequeño Cristo. Y aparece solo 2 veces en la Biblia. Por tiempo no vamos a ir a buscarlo, pero solo 2 veces aparece la palabra en Hechos 26-28. Bueno, vamos a buscarlo ahí, por favor. Vamos a Hechos capítulo 26, versículo 28. Pablo está predicando a un rey llamado Agripa. Pablo le está predicando el evangelio a una persona llamada Agripa. Y en el versículo 27 dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades. ¿A qué cosa? Esta persona, el rey Agripa, ¿fue cristiano? No. Él dijo, por poco me convences de ser cristiano. Este señor se quedó en el casi, porque para ser cristiano usted necesita un día, una hora, un momento, un lugar en donde usted haya conversado con Cristo.
Y el Señor Jesucristo ha prometido que todo aquel que crea en Él tiene vida eterna. Estos amigos con los cuales yo me juntaba, amigos, vamos a decir así, me vieron pasar con una Biblia para la iglesia y me decían, ahí va el canuto. Joaquín ahora es canuto. ¿Pero yo era cristiano porque pasé con una Biblia? No. Era cristiano porque un día, una hora, un lugar, un momento, yo tuve esa conversación con Cristo porque escuché el Evangelio. ¿Es usted cristiano? No me responda. ¿Es usted cristiano? ¿Cristo ya vive en su corazón? ¿Cristo ya habita en su vida? ¿Sus pecados han sido perdonados? ¿Es Jesús su Salvador? ¿La gente puede decir que usted es cristiano? La Biblia dice que estas personas eran llamadas cristianas. Mis queridas personas, en esta tarde, no todo el mundo es cristiano. No porque entran a una iglesia o porque tengan una religión, lo son, sino que la Biblia dice porque se convirtieron al cristianismo. ¿Y cuál es la forma de convertirse al cristianismo? Teniendo una conversación con Cristo. La Biblia dice que usted será un cristiano. Como personas me han dicho, yo antes era cristiano. No, nunca lo fue. Porque aquel que es cristiano nunca deja de serlo. Porque no es imposible que Cristo salga de su vida. Y el Espíritu Santo que vive en usted se vaya de su vida. Eso es absolutamente imposible. ¿Cuál es la primera razón por la cual a este grupo se les llamó cristianos? Porque ellos se convirtieron al cristianismo. ¿Usted ya se convirtió al cristianismo? ¿Ya habló con Cristo? ¿Ya le pidió el perdón de sus pecados? ¿Ya le pidió que le salvara y que fuera su Salvador? Querida persona, con todo mi amor y respeto, no se engañe. No se engañe, porque la Biblia dice que para ser cristiano usted necesita tener a Cristo en su vida. Primera razón por la cual le llamaban cristianos era que ellos se convirtieron al Señor. Vamos a la segunda razón, rápidamente. Versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y ¿a quiénes? A los discípulos se les llamó por primera vez. La segunda razón por la cual les llamaron cristianos a este grupo de personas es porque estas personas estaban estudiando la Biblia, estaban creciendo espiritualmente. Hay una gran discusión entre los teólogos, entre comillas, de que todo el mundo es discípulo de Cristo. Hay unos que dicen, desde que uno se convierte, uno ya es discípulo. Pero hay otros que dicen que para ser discípulo hay que estar aprendiendo, hay que estar creciendo espiritualmente. La palabra discípulo aquí significa un aprendiz. Entonces estas personas se les llamó cristianos porque ellos estaban estudiando la Biblia y crecían espiritualmente. Iban conociendo más acerca de este libro que Dios nos dejó para que nosotros podamos crecer, no hacia el lado, sino crecer espiritualmente. Hay personas que llevan 10 años en una iglesia y todavía no saben dónde está el libro de Jeremías en la Biblia. Hay personas que llevan 15 años en una iglesia y no saben dónde está el libro de Filemón. Una vez fui a predicar una iglesia y le dije, abran sus Biblias en el libro de Ageo, porque vamos a estudiar el libro de Ageo. Listo. Y comencé, prediqué, terminamos, oramos, terminó la reunión y se me acerca una señora y me dice, oiga, muy linda su predicación, pero no pude encontrar el libro de Ageo en la Biblia.
Estas personas estaban estudiando la Biblia, por eso se les llamó. ¿Por qué se identifica a los cristianos? Por este libro. El cristiano lee este libro. El cristiano aprende de este libro. El cristiano memoriza este libro. El cristiano obedece este libro. Esa es la característica. Por eso estas personas se les llamaba cristianos. No cualquiera va por la calle con una Biblia bajo el brazo, porque eso inmediatamente le identifica a usted como una persona que este libro es importante para usted. Hoy vivimos en la época en donde existen todo tipo de Biblias que usted quiera. Biblia en el celular, Biblia en la computadora, Biblia arcoíris, Biblia para mujeres, Biblia para niños, Biblia de las promesas, Biblia de tal predicador, Biblia para hombres, todas las Biblias que quieran. Pero ¿sabe qué es lo terrible? Que el pueblo cristiano es más ignorante que nunca. Eso es lo terrible. ¿Por qué se les llama cristianos a estas personas? La segunda razón es porque estaban creciendo en el conocimiento de la Biblia. Se les llamaba discípulos. ¿Quién es un discípulo? Es una persona que siempre está aprendiendo. Está ávido de aprender. Lo único que quiere es aprender más de la Escritura. Primera razón por la cual se les llamó cristianos es que ellos se convirtieron al Señor. Segunda razón es porque ellos estaban creciendo espiritualmente, estaban conociendo, tenían una relación con la Biblia. En tercer lugar, la tercera razón, versículo 19. Versículo 19 y versículo 21. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a solo los judíos. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número, ¿qué pasó? Y se convirtió al Señor. ¿Cuál era la tercera razón por la cual estas personas eran llamadas cristianos? Es porque ahora ellos comunicaban un mensaje. ¿Cuál es el mensaje favorito del cristiano? ¿Cuál es el mensaje favorito de los cristianos? El Evangelio de Jesucristo. Ese es el mensaje que nosotros los cristianos tenemos. Por eso los cristianos no somos un club social. Por eso los cristianos no somos un partido político. Qué tristeza es ver a cristianos hablando de política en vez de hablar de Cristo. Qué tristeza es en cristianos ver sus muros de Instagram, de Facebook, llenos de propaganda política, pero los versículos no aparecen por ningún lado. ¿Cuál es el mensaje que caracteriza a un cristiano? El único mensaje que los cristianos tenemos es: Jesús murió por tus pecados, resucitó al tercer día para darte la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Ese es el mensaje que nosotros los cristianos tenemos, no tenemos otro. Hoy se intenta cambiar el mensaje, pero eso es otra cosa. Estas personas, los cristianos, lo único que hacen es hablar de Cristo. ¿Usted habla de Cristo? ¿O usted es un cristiano CNI? ¿Sabe usted lo que es un cristiano CNI? Es un cristiano no identificado. Es un agente secreto. Es un espía secreto. Y él se esconde tan bien que nadie sabe que es cristiano. La Biblia dice que hay algo que nosotros no podemos esconder, que es quiénes somos. Somos cristianos porque un día nos convertimos a Cristo, y en segundo lugar, porque hay un mensaje que nosotros debemos tener. ¿Cuándo fue la última vez que habló de Cristo usted? ¿Cuándo fue la última vez que habló del Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que usted evangelizó? ¿Cuándo fue usted la última vez que se paró en el lugar donde estuviera
y habló de Cristo a las personas. Estas personas eran llamadas cristianas, en tercer lugar, porque tenían un mensaje que comunicar. El cristiano tiene un solo mensaje. ¿Sabe usted evangelizar? ¿Sabe usted hablar de Cristo? Si todavía no lo sabe, es hora que lo aprenda, porque ese es el mensaje que identifica. Yo quería mucho a mi suegra, aunque usted no lo crea. Gracias a Dios ya está con el Señor, y está mucho mejor porque estaba muy enfermita. Había algo que era desesperante en mi suegra. A todo el mundo le hablaba de Cristo. ¡Qué bárbaro! Impresionante. Muchas veces nos hallamos nosotros con mi señora de encontrarnos en un lugar con mi suegra, y era casi siempre que ella tenía una persona al lado y le estaba hablando. Un día ella se hacía diálisis, ¿ah? Llegué hasta la clínica a buscarla después de hacerse diálisis, y a lo lejos la veo que ella está sentada ahí en esa cama donde camilla, donde hacía su diálisis, y veo que hay una enfermera arrodillada al lado de ella. Llego donde está yo y le digo, suegra, ¿está bien usted? ¿Qué le pasó? Sí, yo estoy bien. Y miro para abajo y la enfermera llorando. Digo, suegra, ¿qué le hizo? Y me dice mi suegra, ella en estos momentos escuchó el Evangelio y quiere aceptar a Cristo. Yo la miro para abajo y le digo, ¿es así? Y ella dice, sí, yo quiero aceptar a Jesús. Yo quiero convertirme en cristiana. Perfecto. Me pongo al lado de ella, oramos y esa enfermera aceptó a Cristo. Mi suegra se subía a un taxi y los taxistas ya le tenían miedo, no le paraban. No porque los asaltara, sino porque inmediatamente comenzaba con el Evangelio de Jesucristo. Un día en una playa en Chile, llegamos, nos parqueamos y vamos caminando rumbo hacia la playa, y yo veo que mi suegra se me desaparece. Miro para atrás y ahí está con el cuidador de carros. Y me hace así a lo lejos. Suegra, ¿qué pasó? Le digo, él quiere aceptar a Cristo. Yo me gano al lado de él y digo, ¿escuchaste el Evangelio? Sí. ¿Entendiste el Evangelio? Sí. ¿Quieres aceptar a Cristo? Sí. Bueno, ella nunca se avergonzó del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es una razón por la cual a estas personas se les llamaba cristianos? Porque tenían un mensaje que comunicar. ¿Y cuál era ese mensaje? El mensaje del Evangelio. Eso es lo que distingue al cristiano. Eso es la característica del cristiano, el mensaje que tiene para transmitir. Vamos rápidamente, cuarta razón. Cuarta razón, me encanta. Versículo 26. Y ¿qué cosa? Se congregaron allí todo un año. Cuarta razón por la cual a este grupo de personas se llamaba cristiano era porque se congregaban en una iglesia. Se congregaban en una iglesia. Yo no puedo entender cómo hay cristianos que separan el cristianismo de la iglesia. No lo entiendo, porque en la Biblia no se divide. Si usted es cristiano, usted tiene una iglesia cristiana a la cual asistir, en la cual debe congregarse, en la cual debe participar, en la cual debe asistir, en la cual debe ser parte, porque cristianismo significa congregarse en una iglesia. Hay hermanos que son como el cometa Halley, aparecen cada 3000 años en la iglesia. Perdóneme, dudo mucho de aquellas personas que dicen ser cristianos, pero no son parte de una iglesia cristiana. Lo dudo mucho. ¿Por qué? Porque cristianismo está unido a congregarse en una iglesia. ¿Por qué les llamaban cristianos? Porque se congregaban. Cuando me convertí a Cristo por la gracia de Dios,
comencé a asistir a mi iglesia. Uno no entiende a las mamás a veces. Mi mamá, Joaquito, vamos a la iglesia, y yo, no quiero ir. Vamos a la iglesia, no. Llegó Cristo a mi vida y empecé a asistir martes, reunión de oración. Jueves, reunión de estudio bíblico. Sábado en la mañana y sábado en la tarde, reunión de jóvenes. Domingo en la mañana, escuela dominical, y domingo en la noche, culto. No me perdía ninguna. ¿Y sabe lo que me decía mi mamá? Oye, llévate la cama para la iglesia. Y yo le decía, bueno, ponte de acuerdo. Antes me decías que fuera y ahora no quieres que vaya. Porque el cristianismo está asociado a la iglesia local. ¿Usted asiste a su iglesia local? ¿Es parte de su iglesia local? ¿O solo asiste y figura de vez en cuando? ¿Por qué conocen a los cristianos? Porque saben que van a una iglesia cristiana, saben que se congregan, saben que asisten a ese lugar. Es por esa razón que a este grupo de personas, yo me imagino cómo ese pueblo de Antioquía miraba y decía, oye, ¿y esos cristianos dónde van? ¿A dónde van a ir? A la iglesia, pues. Es lógico, es normal. Primera razón por la cual a este grupo de personas se les llamó cristianos. Vamos a ir repasando y terminando. Primera razón, ¿por qué? Se convirtieron a Cristo. Segunda razón, porque estaban creciendo espiritualmente, estudiaban la Biblia, eran discípulos. Tercera razón, comunicaban un mensaje. Cuarta razón, se congregaban en una iglesia. Y vamos a la quinta y con esta terminamos porque ya tengo hambre. Permiso. Versículo 24, perdón. Aparece un varón llamado Bernabé, porque era varón, ¿qué dice? Bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Sabe usted por qué se les llama cristianos a estas personas? Porque había un cambio de conducta. Este varón Bernabé, era un varón bueno. ¿La Biblia dice que todos somos buenos? No, pero este varón era bueno porque ya era un cristiano. ¿Por qué se reconocen a los cristianos? Porque su conducta ha ido cambiando. Ya no es el mismo mentiroso de antes. Antes mentía pero descaradamente. Se convirtió al cristianismo, comenzó a crecer y la mentira ya fue desapareciendo de su vida lentamente. Ahora aborrece la mentira, odia la mentira. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el mentiroso es del diablo. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de él queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él, porque ha mentido y es padre de mentira. Yo no me voy a poner a discutir, pero es muy contradictorio aquel que dice que se ha convertido al cristianismo y miente, y miente, y miente, y miente. El cristiano no debe hacer eso, no puede hacer eso, porque solo los mentirosos son hijos ¿de quién? Son hijos del diablo. Ah, pero pastor, es que fue una mentira pequeñita, es que fue una mentira blanca, ahora se inventaron esta, es una mentira piadosa. Ahora la última, Dios me entiende que yo tuve que mentir. ¿Por qué se llamaban cristianos? Porque hay un pequeño cambio de conducta. De grosero a hablar groserías, se convirtió al cristianismo y las groserías ya van desapareciendo de su vocabulario. Es un hombre coqueto, ¿se dice aquí así? Le gusta mirar a otras mujeres
y quiere engañar a su esposa, se convierte al cristianismo y ese hombre se convierte en un hombre que ama a Dios y a su esposa y solo tiene ojos para su esposa. La ama y la respeta aunque ella no esté presente. Dejó de ser coqueto. Es un hombre que está metido en el pecado de la pornografía. Se convierte al cristianismo y sabe que eso es pecado delante de Dios. Es un hombre que roba, es una mujer que llega tarde al trabajo, es una mujer que tiene mal genio, pero llega a Cristo y su vida comienza a cambiar, lo que la Biblia le llama el proceso de santificación. ¿Por qué le llamaban cristianos a estas personas? Primera razón, porque se convirtieron a Cristo. Segunda razón, porque estaban creciendo espiritualmente. Ahora les gusta leer la Biblia. Tercera razón, había un mensaje que comunicar. Cuarta razón, se congregaban. Y la quinta razón es porque había un cambio de conducta. Quiero terminar en esta noche haciéndole la pregunta a usted: ¿es usted cristiano? ¿Es usted cristiano? Estuvimos con mi esposa en un velatorio hace 2 o 3 días atrás, y tuve la oportunidad de predicar el evangelio en ese velatorio. Y la persona que murió, que estaba ahí en el cajón, ella era cristiana. Y en el momento más importante de su vida, ella conoció a Cristo, se convirtió al cristianismo. Y perdone que lo diga así, qué lindo que es ir a un velatorio de un cristiano. ¿Por qué? Porque uno sabe dónde está, con quién está y cómo está. La Biblia lo dice. Pero qué triste que es ir a un velatorio de una persona que murió sin Cristo. Es terrible. Y muchas veces me han pedido que predique en un funeral en donde la persona que está ahí se fue de este mundo sin Cristo. ¿Por qué? Porque esa persona ya está sufriendo para pagar por sus pecados. Queridas personas, en esta noche hay un día, un lugar, un momento en donde usted conversó con Cristo y se convirtió al cristianismo. Tiene que tenerlo, porque si no, no es cristiano por ir a la iglesia, no es cristiano por leer la Biblia, no es cristiano porque moralmente trata de portarse bien, sino porque hubo un día, y perdone que lo repite, hubo un día, hubo un momento, hubo un lugar, una conversación. Termino con esto. ¿Usted ha escuchado del apóstol Pablo? Bueno, el apóstol Pablo tenía muchos pecados, pero uno de los más grandes es que él era un asesino. Él participó de la muerte del primer mártir llamado Esteban. Llega el capítulo 9 del libro de los Hechos, él va camino a Damasco a matar más cristianos y se encuentra ¿con quién? Se encuentra con Cristo. Y si usted lee el libro de los Hechos, 3 veces Pablo cuenta el día, la hora, el lugar en donde él se convirtió a Cristo. Es porque es un día inolvidable. Yo espero que usted se haya convertido al cristianismo, porque si no, es un simple religioso y que tiene un grave problema. Está perdiendo el tiempo y el día que muera, usted tendrá que ir a pagar por sus pecados. Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos por respeto a Dios, no por respeto a mí. A estas personas se les llamó cristianos por primera vez. Y la primera razón por la cual se les llamó cristianos, dice el versículo, es porque se convirtieron a Cristo, se convirtieron al Señor. Yo no conozco su corazón, yo no puedo ver su interior, pero Dios sí. Y Él sabe
si usted es cristiano o no. Si usted nunca ha conversado con Cristo, usted nunca le ha pedido el perdón de sus pecados, usted nunca le ha pedido que le salve del infierno, usted nunca le ha pedido a Cristo que venga a su vida, en esta noche usted lo puede hacer, porque Cristo está aquí. Y Él quiere entrar a vivir a su corazón, pero Él no lo va a hacer si usted no se lo pide. Ahí donde está, en el silencio de su corazón, hable con Cristo y dígale así, dígale: querido Jesús, en esta noche entiendo, comprendo que debo pedirte que vengas aquí a mi corazón. Ven a morar a mi vida, Cristo. Perdona todos mis pecados. Sálvame tú del infierno. Sé tú mi Salvador. Quiero que tú me conviertas al cristianismo y que vengas a vivir aquí a mi corazón, hoy, en esta noche, en este lugar. Nadie está mirando, todos están con los ojos cerrados porque esto no es un juego ni un show. Yo quiero en esta noche pedirle un favor, ya terminando. Si usted ha orado así, yo quiero orar por usted, dándole gracias a Dios que a partir de esta noche usted es cristiano. Pero para poder orar por usted, yo le quiero pedir un favor, que usted levante su mano y bájela. Si usted en esta noche se ha convertido al cristianismo. ¿Hay alguien así en esta noche? Levante su mano y bájela, que yo quiero orar por usted. Muchas gracias, puede bajar su mano. Gracias. ¿Alguien más? No abra sus ojos ni mire para el lado. Muchas gracias. ¿Hay alguien más? 3 personas. ¿Alguien más? Esto no es un show, ni un juego, nada de eso. Usted está decidiendo si es cristiano o no. ¿Hay alguien más en esta noche? Padre, gracias por aquellas personas que han manifestado haber invitado a Cristo a sus vidas. Gracias porque tu palabra dice que tienen vida eterna y que sus pecados han sido perdonados. Y que ahora ya se les puede llamar cristianos porque Cristo está en sus vidas. Gracias por este tiempo, por este hermoso grupo de hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Dios les bendiga. No.